Unidad 2. Base de datos relacionales. Tema 2. Manipulación de base de datos. Bien, ya hemos definido exactamente qué son las bases de datos relacionales. Hemos dicho que las bases de datos relacionales almacenan la información en tablas. Las tablas representan las entidades que a su vez contienen atributos. En las tablas también se almacena la relación que hay entre las entidades y o los atributos de las entidades. Entonces, eso es básicamente la idea, el concepto de base de datos relacionales. Vamos a ver la manipulación de datos. La manipulación de datos es el proceso que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiado, que en este caso puede ser el modelo de datos relacionales. La manipulación de datos consiste en la recuperación de la información almacenada en la base de datos. Esto es, la información yace en tablas organizadas en un sistema físico, un disco duro, un server. Y el usuario accede a esta base de datos, en principio porque tiene la posibilidad de acceder o tiene una cuenta de acceso a la base de datos. La inserción de información nueva en la base de datos. Este es otro tipo de manipulación. No solamente la recuperación, sino la inserción de información nueva en la base de datos. ¿En qué más consiste la manipulación? En el borrado de información de la base de datos. En la modificación de información almacenada en la base de datos. Muchas veces se ingresa información, la información está errada y entonces es necesario modificar esta información. Entonces la manipulación de datos está básicamente aquí enumerado en unas 4 líneas que muy bien debemos reconocer. Recuperar información, insertar nueva información, borrar información, modificar. Recuperar, insertar, borrar, modificar. No olvidéis eso. Ahora, ¿cómo manipulamos los datos? Ya sabemos en qué consiste la manipulación, pero ahora necesitamos saber cómo manipular. Para poder manipular los datos o la información, es necesario establecer un vínculo entre el usuario y la base de datos. Y este vínculo se hace a través de un software que a su vez debe manejar un lenguaje de manipulación de datos. Entonces, el lenguaje de manipulación de datos es propiamente un lenguaje que trae consigo el sistema gestor de base de datos, que como ya hemos dicho es un software o una aplicación. Entonces, el sistema gestor de base de datos que trae consigo un lenguaje de manipulación de datos que nos permite insertar nueva información, modificar, borrar, leer, etc., debe permitir a los usuarios llevar a cabo estas tareas que acabamos de mencionar. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es el lenguaje estructural SQL, que como ya hemos mencionado, vamos a ver en las siguientes unidades. Este lenguaje se usa para las funciones que ya hemos mencionado, recuperar y manipular datos en general de las bases de datos relacionales. Otros lenguajes no muy populares son el DML, que se usa por las bases IMS, DL1, usado por Cadasil, u otras. Estos otros lenguajes, estoy seguro que ustedes pueden buscar, hay mucha información en la internet
y un poco para que puedan enterarse de qué se trata de estos lenguajes y bueno, y cómo es que se utilizan para acceder a la información y sobre todo para manipularla. Los lenguajes de manipulación de datos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los lenguajes de consultas procedimentales y los lenguajes de consultas no procedimentales. El lenguaje de consulta estructurado, que hemos mencionado hace un momento, que es el SQL, es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacional, que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Y mediante el lenguaje estructurado SQL uno puede hacer, digamos, manipulación a través de una consulta de procedimientos o a través de consultas no procedimentales, como vamos a ver más adelante. El lenguaje de manipulación de datos procedimentales requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. El lenguaje de manipulación de datos declarativos o no procedimentales requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan sin especificar cómo obtener estos datos. En ambos casos, el lenguaje estructural SQL nos permite acceder a los datos, ya sea especificando o no cómo obtener dichos datos. Vamos a ver ahora dentro del lenguaje de manipulación de datos cómo es que se permite realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones. Nuevamente aquí vamos a repetir el lenguaje de manipulación de datos procedimentales o procedural, en el cual vamos a ampliar o vamos a especificar mejor. Permite al usuario, que normalmente no es un usuario común, sino puede ser un programador, le permite entonces al usuario especificar qué datos se necesitan y cómo hay que obtenerlos. Esto quiere decir que el usuario debe especificar todas las operaciones de acceso a datos, llamando a los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. A este lenguaje se le denomina lenguaje anfitrión. Las bases de datos jerárquicas y de red utilizan lenguajes de manipulación de datos procedimentales. El lenguaje de manipulación de datos no procedimentales permiten especificar los datos a obtener en una consulta o los datos que se deben actualizar mediante una sola y sencilla sentencia. El usuario o programador especifica qué datos quiere obtener sin decir cómo se debe acceder a ellos. Este es el caso de cualquier usuario común, no necesariamente un programador. El sistema gestor de base de datos, que como bien sabemos es un software, traduce las sentencias del lenguaje de manipulación de datos en uno o varios procedimientos que manipulan los conjuntos de registros o entidades o tablas, de modo que esto libera al usuario de tener que conocer cuál es la estructura física de los datos y qué algoritmos se utilizan para acceder a ellos. No importa, basta con que el usuario especifique qué datos quiere y es el sistema gestor de base de datos quien se encarga de obtener la información y de proporcionarla. Por eso a este tipo de lenguaje de manipulación de datos se le llama no procedimental, porque el usuario no tiene que especificar los procedimientos para acceder a los datos. A los lenguajes de manipulación de datos no procedimentales también se les denomina declarativos. En las bases de datos relacionales utilizan lenguaje de manipulación de datos no procedimentales como el SQL o el QBE. Los lenguajes no procedimentales son más fáciles de aprender y de usar, ya que el usuario debe realizar menos trabajo
y siendo el sistema gestor de base de datos quien hace la mayor parte. También se les conoce como lenguaje de consulta. Otros lenguajes que debemos tener en cuenta en los sistemas gestores de base de datos es el lenguaje de definición de los datos. Un Data Definition Language, DDL, o lenguaje de descripción de datos, es un lenguaje de programación para definir las estructuras de datos. El tipo de datos o la definición de los datos describen los registros en los campos dados en las tablas y definen o conforman digamos el modelo de datos. Por ejemplo, una tabla puede tener número de DNI en el caso de una entidad que puede ser una persona, y obviamente en el número de DNI no vamos a colocar datos que corresponden a datos alfabéticos, esos tienen que ser números. Entonces, ¿cómo nosotros definimos qué tipo de datos deben ir en cada campo? Entonces debemos usar un lenguaje de definición de datos que nos permita definir los diferentes tipos de datos que se pueden asignar a un campo determinado. El lenguaje de definición de datos, entonces, es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas, que es create, alter, drop y truncat. El lenguaje de definición de datos, proporcionado por el sistema gestor, permite entonces a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definir las estructuras que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. El lenguaje de definición de datos lo utiliza el administrador de la base de datos y los diseñadores para definir ambos esquemas. Nosotros, como usuarios de algún sistema de base de datos, simplemente ingresamos la información que se nos solicite en algunos campos. Por ejemplo, si es que queremos insertar información, entonces obviamente el sistema gestor de base de datos nos arroja una especie de formulario donde nosotros podemos ir llenando los datos que nos están solicitando. Pero ¿quién define qué tipo de datos deben incluirse en cada campo? Obviamente es el sistema gestor de base de datos, pero a través de una definición que previamente ha sido realizada por el administrador o el diseñador de base de datos. El sistema gestor de base de datos posee también un compilador cuya función consiste en procesar las sentencias del lenguaje para identificar las descripciones de los distintos elementos de los esquemas y almacenar la descripción del esquema en el catálogo o diccionario de datos. Por supuesto que si se está manejando lenguajes de definición de datos, es necesario que el sistema gestor de base de datos posea un compilador que viene a ser, digamos, una aplicación que permite procesar el tipo de datos que se ha definido para determinados campos o atributos de una entidad. Cuando en un sistema gestor de base de datos hay una clara separación entre los niveles conceptual e interno, para especificar el esquema interno se utiliza un lenguaje de definición de almacenamiento. El sistema gestor puede también tener un lenguaje de definición de almacenamiento. Para tener una verdadera arquitectura de 3 niveles sería necesario disponer de un tercer lenguaje, que sería el lenguaje de definición de vistas, que se utilizará para especificar las vistas de los usuarios y su correspondencia en el esquema conceptual. Esto es un poco para ampliar por el hecho de que el sistema gestor de base de datos trae consigo o puede traer consigo una serie de lenguajes de definición, desde el lenguaje de manipulación de datos que hemos visto, lenguaje de definición de datos, hasta lenguajes de definición de almacenamiento y lenguaje de definición de vistas que podrían tenerlos o no. Eso depende mucho del administrador si necesita usar digamos todos estos lenguajes para definir de una forma más
metódica, estructurada, la base de datos con la cual está trabajando. Pero a nivel de usuario, los usuarios simplemente tienen acceso a la base de datos a través de un lenguaje de manipulación de datos que le permite insertar, modificar, borrar los datos que se le ha permitido acceder. Entonces, en los sistemas de gestión de base de datos, entre la base de datos físicas y los usuarios existe una interfaz, un software, que como ya hemos visto recibe el nombre de sistema gestor de base de datos y es el responsable de tratar todas las peticiones de información de los usuarios. Entonces, un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas de propósito general que permiten controlar el acceso y la utilización de la base de datos por los usuarios para incluir, modificar o recuperar información, incluyendo prestaciones para conseguir la independencia, la integridad y la seguridad de los datos, así como la concurrencia de usuarios. Los sistemas gestores de base de datos deben entonces ofrecer lenguajes o interfaces apropiadas para cada tipo de usuario. Claro, se desprende de lo que acabamos de ver acerca de la manipulación de datos, ¿verdad? En el caso de los administradores de base de datos, el sistema gestor de base de datos no solamente debe tener un lenguaje o una interfase que permita manipular los datos, sino deberá tener un lenguaje que le permita definir los datos que irán en los campos de los atributos de una entidad, o definir el lenguaje de almacenamiento o de vista que tendrán los usuarios. Entonces, el administrador de la base de datos deberá acceder a una mayor cantidad de lenguaje o interfaces, digamos, para poder hacer su labor de administrar la base de datos. Los diseñadores de igual forma, los programadores también. Los usuarios finales podrían solamente acceder a la manipulación de datos, entonces necesita que el sistema gestor de base de datos le ofrezca interfaces para la manipulación de datos. Cualquier sistema de base de datos lleva asociado un lenguaje de manipulación, compuesto por una serie de mandatos u órdenes que permiten interrogar o modificar la base de datos. Esto es necesario. Un sistema de base de datos proporciona un lenguaje de definición para especificar el esquema de la base de datos y un lenguaje de manipulación para expresar las consultas y las modificaciones. En la práctica, los lenguajes de definición y de manipulación no son dos lenguajes separados. En su lugar, simplemente forman parte de un único lenguaje, tal como es el SQL, que es ampliamente usado. Un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje de definición. Actualiza un conjunto especial de tablas denominado diccionario de datos o directorio de datos. Un diccionario de datos contiene metadatos, es decir, datos acerca de cómo están organizados o estructurados lógicamente los datos. El esquema de una tabla es un ejemplo de metadato. Un sistema de base de datos consulta el diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales. Hemos estado viendo o mencionando acerca del lenguaje estructural SQL como un lenguaje que trae consigo la posibilidad de manipular los datos, así como de definir los datos que irán en los esquemas de las entidades. El SQL entonces es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales, permitiendo gran variedad de operaciones sobre los mismos.
es un lenguaje de consulta, es un lenguaje declarativo de alto nivel, de no procedimiento, no procedimiento, que gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros y no a registros individuales, permite una alta productividad en codificación. De esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilizan un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. Como suele ser común en los lenguajes de acceso a base de datos, el SQL es un lenguaje declarativo, o sea que especifica qué es lo que se quiere y no cómo conseguirlo, por lo que una sentencia no establece explícitamente una orden de ejecución. El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar gravemente la eficiencia del sistema gestor de base de datos, por lo que se hace necesario que se lleve a cabo una optimización antes de la ejecución de la misma. Muchas veces el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza la actualización de los datos dependiendo del uso de la aplicación. Se priorizará el acceso indexado o una rápida actualización de la información. La optimización difiere sensiblemente de cada motor de base de datos y depende de muchos factores. Existe una ampliación de SQL conocida como Fury SQL, que permite el acceso a bases de datos difusas usando una lógica difusa, que ya son bases de programación de acceso a la información. Este lenguaje ha sido implementado a nivel experimental y está evolucionando rápidamente. Esta es una de las sentencias que trae el SQL, que agrega uno o más registros a una tabla en una base de datos relacionales. La sentencia es insert. Y bueno, esto es su sintaxis. Insert into tabla. La tabla puede tener un nombre. Columna 1, columna 2, puede tener varias columnas. Valores, valor 1, valor 2. Entonces aquí se define dónde insertar un atributo en una tabla, en qué columna y qué valores debería tomar dicho campo en dicho atributo, ¿no? Es decir, dada una tabla con la sentencia insert, tú puedes agregar una columna que viene a ser un campo correspondiente a un atributo. Ese campo puede ser completado por el usuario mediante distintos tipos de caracteres, desde caracteres alfanuméricos hasta símbolos especiales. Hay que indicar a SQL qué cosa es lo que quieres que se escriba en ese atributo: un número, un código, un nombre, caracteres alfanuméricos. Entonces, a eso se refiere con los valores. Las cantidades de columnas y valores deben ser las mismas. Si una columna no se especifica, le será asignado el valor por omisión. Los valores especificados o implícitos por la sentencia insert deberán satisfacer todas las restricciones aplicables. Si ocurre un error de sintaxis o si alguna de las restricciones es violada, no se agrega a la fila y devuelve un error. Aquí hay un ejemplo. Insert into agenda telefónica. Agenda.telefónica es el nombre de la tabla, es la entidad. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Una columna nombre y número. Nombre y número. Entonces aquí estamos especificando el atributo de esta agenda. ¿Qué valores? Al nombre le vamos a asignar un string o una cadena de caracteres.
y a número le vamos a asignar caracteres numéricos. Esto es lo que definimos en valores. Cuando se especifican todos los valores de una tabla, se puede utilizar la sentencia cortada. Insert into tabla valores 1, 2, 3, etc. Ejemplo, asumiendo que nombre y número son las únicas columnas de la tabla agenda telefónica, insert into agenda telefónica Roberto Fernández, coma, y a continuación el número telefónico. Esto es cuando se especifican todos los valores de una tabla. Muy bien. Aquí hay un ejemplo, asumiendo nombre y número son las únicas columnas en la tabla agenda telefónica. Ya sabemos que esas son las únicas columnas. Entonces, insert into agenda telefónica, entonces de frente colocamos valores, Roberto y número, coma, Alejandro y su número. Entonces ya no es necesario definir las columnas porque estas ya han sido definidas previamente, ¿no? También se puede aquí colocar por separado, insert into agenda telefónica, values Roberto Fernández, su número, punto y coma, y otra vez repito la sentencia, insert into agenda telefónica, values Alejandro Sosa, coma, 0. Puedo escribirlo de esta forma o también puede ser de esta otra. Entonces, notar que las sentencias separadas pueden tener semántica diferente y pueden tener diferente performance también que la sentencia de inserción múltiple. Es decir, bien se puede escribir así o así, tienen el mismo resultado, pero la performance en el tiempo de ejecución, tiempo de compilación puede tener diferencias, ¿no? Hemos culminado entonces el tema 2 de la unidad 2. Estaremos desarrollando pronto el tema número 3. Hasta entonces.